Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, El Enigma de Dios. Comencemos. Imagina una noche estrellada, donde el silencio del universo invita a la reflexión. En ese momento, te encuentras solo con tus pensamientos, cuestionando el sentido de la vida y la existencia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de nuestra realidad cotidiana? Estas preguntas han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, y en este libro, el autor, Pedro García Cuartango, se sumerge en este vasto océano de dudas y creencias. A través de un viaje personal y filosófico, el autor nos invita a explorar las complejidades de la fe y la razón, desafiando las certezas que a menudo damos por sentadas. Con historias conmovedoras y reflexiones profundas, García Cuartango nos lleva a conocer a personas que, como tú y como yo, han enfrentado la angustia de vivir, la pérdida y la búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. Capítulo 1. ¿Por qué este libro? El autor establece las motivaciones que lo llevaron a escribir El Enigma de Dios. García Cuartango comparte su deseo de abordar las preguntas fundamentales que han inquietado a la humanidad a lo largo de la historia: la existencia de Dios, el sentido de la vida y la naturaleza de la fe. Explica que, en un mundo cada vez más complejo y lleno de incertidumbres, es esencial reflexionar sobre nuestras creencias y cuestionar lo que hemos dado por sentado. El autor busca crear un espacio donde los lectores puedan explorar sus propias dudas y creencias, invitándolos a un viaje de autodescubrimiento. A través de su obra, espera ofrecer no solo respuestas, sino también un marco para la reflexión personal y el diálogo sobre temas que a menudo se consideran tabú. Capítulo 2. Antes de que anochezca. El autor reflexiona sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Utiliza la metáfora de la noche que se aproxima para simbolizar el final de la vida y la urgencia de encontrar significado antes de que sea demasiado tarde. A través de anécdotas personales y observaciones sobre la vida cotidiana, el autor invita a los lectores a considerar cómo la conciencia de nuestra mortalidad puede influir en nuestras decisiones y creencias. Este sentido de urgencia se convierte en un motor para la búsqueda de respuestas, instando a los lectores a aprovechar cada momento y a buscar un propósito más allá de lo material. Capítulo 3. Con los ojos abiertos. El autor anima a los lectores a observar el mundo con una mente crítica y abierta. El autor enfatiza la importancia de cuestionar las creencias establecidas y de no aceptar dogmas sin un examen profundo. A través de ejemplos de la vida cotidiana y de la historia, el autor ilustra cómo la curiosidad y la reflexión pueden llevar a una comprensión más rica y matizada de la realidad. Este enfoque invita a los lectores a ser activos en su búsqueda de la verdad, a mirar más allá de las apariencias y a considerar diferentes perspectivas sobre la existencia y lo divino. Capítulo 4. La angustia de vivir. Este capítulo aborda la ansiedad existencial que acompaña a la vida humana. El autor explora cómo la incertidumbre sobre el futuro y la falta de respuestas definitivas sobre la existencia de Dios pueden generar angustia. A través de relatos de personas que han enfrentado crisis de fe y momentos de duda, el autor muestra cómo esta angustia puede ser tanto un obstáculo como un motor para la búsqueda espiritual. Se discute la idea de que, aunque la vida puede ser abrumadora, también ofrece oportunidades para el crecimiento personal y la conexión con los demás. Capítulo 5. El ser y la nada. El autor se adentra en las nociones filosóficas del ser y la nada, inspirándose en pensadores como Sartre y Heidegger. Reflexiona sobre la relación entre la existencia y la ausencia, y cómo estas ideas influyen en nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. El autor plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la experiencia humana, sugiriendo que la búsqueda de significado a menudo surge de la confrontación con la nada. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo su propia existencia se entrelaza con el concepto de ser, y a explorar las implicaciones de estas reflexiones en su vida cotidiana. Capítulo 6. Brevedad de la vida. El autor medita sobre la fugacidad de la vida y cómo esta realidad puede motivar a las personas a buscar un propósito más allá de lo material. En este capítulo, el autor reflexiona sobre la importancia de aprovechar el tiempo y de encontrar significado en cada momento. A través de historias de personas que han enfrentado la muerte o que han experimentado pérdidas significativas, se enfatiza la necesidad de vivir con intención y de valorar las relaciones y experiencias que realmente importan. Este enfoque invita a los lectores a considerar cómo la brevedad de la vida puede inspirar una búsqueda más profunda de significado y conexión. Capítulo 7. El espejismo de Dios. El autor cuestiona la idea de Dios como una construcción humana.
argumenta que la noción de Dios puede ser un espejismo que refleja nuestras propias necesidades y deseos, en lugar de una realidad objetiva. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor explora cómo las diferentes interpretaciones de lo divino pueden ser influenciadas por factores culturales y psicológicos. Este análisis invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias creencias y a considerar si su comprensión de Dios está basada en una experiencia auténtica o en proyecciones personales. Capítulo 8. Creer y no creer. El autor explora la dualidad de la fe y la duda, analizando cómo las personas pueden oscilar entre la creencia y la incredulidad a lo largo de sus vidas. Utiliza ejemplos de figuras históricas y contemporáneas que han enfrentado crisis de fe, mostrando que la duda no es un signo de debilidad, sino una parte natural del viaje espiritual. El autor argumenta que esta tensión entre creer y no creer puede enriquecer nuestra experiencia de la vida, permitiéndonos cuestionar y profundizar en nuestras convicciones. A través de relatos personales y reflexiones filosóficas, se invita a los lectores a aceptar sus dudas como una oportunidad para crecer y explorar nuevas dimensiones de la fe. Capítulo 9. Dios o la naturaleza. El autor plantea la dicotomía entre la creencia en un Dios personal y la comprensión de la naturaleza como un sistema autónomo. Reflexiona sobre cómo la ciencia y la religión han abordado la pregunta de la existencia de Dios y cómo estas perspectivas pueden coexistir. A través de ejemplos de pensadores que han intentado reconciliar la fe con el conocimiento científico, el autor invita a los lectores a considerar su propia relación con lo divino y lo natural. Este capítulo desafía la idea de que la ciencia y la religión son mutuamente excluyentes, sugiriendo que ambas pueden ofrecer valiosas perspectivas sobre la existencia y el universo. Capítulo 10. El mal. Este capítulo aborda la cuestión del mal en el mundo y cómo este fenómeno desafía la idea de un Dios benevolente. El autor examina diferentes perspectivas sobre el mal, desde la teológica hasta la filosófica, y cómo estas visiones han influido en la comprensión de la fe. A través de relatos de sufrimiento humano y tragedias históricas, el autor reflexiona sobre la naturaleza del mal y su impacto en la moralidad y la espiritualidad. Se plantea la pregunta de cómo un Dios amoroso puede permitir el sufrimiento, y se invita a los lectores a explorar sus propias respuestas a esta compleja cuestión. Capítulo 11. Al pez. El autor utiliza la metáfora del pez para explorar la idea de la libertad y la determinación. Reflexiona sobre cómo nuestras elecciones pueden estar influenciadas por factores externos, al igual que un pez que nada en un río. El autor plantea preguntas sobre el libre albedrío y cómo nuestras decisiones están moldeadas por nuestras circunstancias y experiencias. A través de esta metáfora, se invita a los lectores a considerar cómo pueden encontrar su propio camino en la vida, a pesar de las corrientes que puedan intentar guiarlos en direcciones no deseadas. Capítulo 12. El caso Eichmann. Este capítulo analiza el juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi responsable de la logística del Holocausto. El autor reflexiona sobre las implicaciones éticas de sus acciones y cómo la banalidad del mal se manifiesta en la deshumanización y la obediencia ciega a la autoridad. A través de este análisis, el autor plantea preguntas sobre la responsabilidad moral en el contexto de obediencia y cómo la fe puede ser desafiada por la realidad del mal en el mundo. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre su propia ética y la importancia de cuestionar las normas sociales y las decisiones que pueden llevar a la injusticia. Capítulo 13. Pienso, luego existo. Inspirado en la famosa frase de Descartes, este capítulo explora la relación entre el pensamiento y la existencia. El autor argumenta que la capacidad de cuestionar y reflexionar es fundamental para la comprensión de uno mismo y de lo divino. A través de ejemplos de pensadores que han influido en la filosofía y la teología, el autor invita a los lectores a considerar cómo el pensamiento crítico puede enriquecer su vida espiritual. Este capítulo enfatiza la importancia de la introspección y el diálogo interno en la búsqueda de la verdad y el significado. Capítulo 14. El relojero universal. El autor presenta la idea de un Dios como un creador que establece las leyes del universo, similar a un relojero que diseña un reloj. Se examina la relación entre el orden cósmico y la intervención divina, planteando preguntas sobre el papel de Dios en el funcionamiento del mundo. A través de esta metáfora, el autor invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la divinidad y cómo puede influir en nuestra comprensión de la realidad. Este capítulo también aborda la tensión entre el determinismo y el libre albedrío, sugiriendo que la visión de un Dios relojero puede ser tanto inspiradora como problemática. Capítulo 15. El azar y la necesidad. El autor discute la tensión entre el azar y la necesidad en la vida humana.
reflexiona sobre cómo estos conceptos influyen en nuestra comprensión de la existencia y de la providencia divina, a través de ejemplos de eventos fortuitos que han cambiado el curso de la historia y de la vida personal de las personas. El autor plantea preguntas sobre el papel del azar en nuestras vidas y cómo éste se entrelaza con la idea de un propósito mayor. Se analiza cómo la necesidad puede llevar a las personas a buscar respuestas y a encontrar significado en situaciones difíciles, mientras que el azar puede ser visto como un recordatorio de la imprevisibilidad de la vida. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo pueden encontrar un equilibrio entre aceptar lo que no pueden controlar y buscar activamente un propósito en sus vidas. Capítulo 16. Arrojados al mundo. El autor aborda la experiencia de ser lanzados a la vida sin un manual de instrucciones. Reflexiona sobre la sensación de desorientación que muchos sienten al enfrentarse a la realidad de la existencia. A través de relatos de personas que han tenido que encontrar su camino en medio de la confusión y la incertidumbre, el autor muestra cómo la vida puede parecer caótica y sin sentido. Sin embargo, también destaca la capacidad humana para adaptarse y buscar significado en medio de la adversidad. Este capítulo invita a los lectores a aceptar la incertidumbre como parte de la experiencia humana y a encontrar su propio camino en un mundo que a menudo parece desprovisto de respuestas claras. Capítulo 17. La muerte y su representación. El autor explora cómo la muerte ha sido representada a lo largo de la historia en diversas culturas y religiones. Este capítulo analiza las diferentes formas en que las sociedades han tratado de dar sentido a la muerte y cómo estas representaciones influyen en nuestra percepción de la vida. A través de ejemplos de arte, literatura y rituales, el autor reflexiona sobre el miedo a la muerte y cómo este temor puede motivar la búsqueda de respuestas espirituales. También se discute la idea de la muerte como un paso hacia algo más, invitando a los lectores a considerar sus propias creencias sobre lo que puede haber más allá de la existencia terrenal. Capítulo 18. La vida como apuesta. El autor presenta la vida como una apuesta en la que cada individuo debe decidir en qué creer y cómo actuar. Reflexiona sobre la naturaleza de las decisiones y cómo éstas pueden tener un impacto significativo en el curso de nuestras vidas. A través de historias de personas que han tomado riesgos y han enfrentado incertidumbres, el autor muestra que, a pesar de la falta de garantías, es fundamental comprometerse con nuestras elecciones. Este capítulo invita a los lectores a ver la vida como una serie de oportunidades para arriesgarse y crecer, enfatizando que la búsqueda de significado a menudo implica tomar decisiones audaces. Capítulo 19. Dios no se expresa. El autor plantea la idea de que Dios, si existe, no se manifiesta de manera clara o directa en el mundo. Reflexiona sobre la dificultad de encontrar pruebas tangibles de lo divino y cómo esta falta de evidencia puede llevar a la duda y la incertidumbre en la fe. A través de ejemplos de personas que han buscado respuestas y han enfrentado la ausencia de señales divinas, el autor invita a los lectores a considerar cómo pueden encontrar significado en la vida a pesar de la falta de certezas. Este capítulo desafía la noción de un Dios que se comunica de manera evidente, sugiriendo que la búsqueda de lo divino puede ser un viaje personal y subjetivo. Capítulo 20. La fe y la gracia. El autor examina la relación entre la fe y la gracia divina. Reflexiona sobre cómo la gracia puede ser vista como un regalo que no se puede ganar, y cómo la fe puede ser un medio para experimentar esta gracia en la vida cotidiana. A través de relatos de personas que han encontrado consuelo y esperanza en momentos de dificultad, el autor muestra cómo la fe puede ofrecer una perspectiva transformadora. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo pueden abrirse a la gracia en sus propias vidas y a reconocer que, a pesar de las luchas, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Capítulo 21. Los nombres de Dios. El autor analiza la diversidad de nombres y conceptos que se han utilizado para referirse a Dios a lo largo de la historia. Reflexiona sobre cómo estos nombres reflejan diferentes aspectos de la divinidad y cómo influyen en la comprensión de lo sagrado. A través de ejemplos de diversas tradiciones religiosas, el autor muestra cómo cada nombre puede ofrecer una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios. Este capítulo invita a los lectores a explorar su propia relación con lo divino y a considerar cómo los nombres que utilizan pueden afectar su experiencia espiritual. Al final, se plantea la idea de que, aunque los nombres pueden ser diferentes, la búsqueda de lo sagrado es una experiencia universal que une a la humanidad. Capítulo 22. El imperativo categórico. Inspirado en la filosofía de Kant, este capítulo aborda la ética y la moralidad desde la perspectiva del imperativo categórico. El autor discute cómo este principio puede guiar nuestras acciones y decisiones.
y cómo se relaciona con la idea de un Dios moral. A través de ejemplos de dilemas éticos y decisiones difíciles, el autor muestra cómo el imperativo categórico puede ofrecer un marco para actuar de manera justa y responsable. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias decisiones morales y a considerar cómo sus creencias sobre Dios pueden influir en su sentido de la ética. Capítulo 23. El terremoto de Lisboa. El autor reflexiona sobre el terremoto de Lisboa de 1755 y sus implicaciones filosóficas y teológicas. Utiliza este evento catastrófico para cuestionar la idea de un Dios benevolente en un mundo donde ocurren tragedias y desastres naturales. A través de la historia de este terremoto y sus consecuencias, el autor explora cómo la tragedia puede desafiar nuestras creencias y cómo las personas han respondido a la pregunta del sufrimiento. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo los eventos traumáticos pueden afectar su fe y a reflexionar sobre la relación entre el sufrimiento humano y la divinidad. Capítulo 24. El ser es inefable. El autor aborda la dificultad de describir la esencia del ser y de Dios. Argumenta que, debido a la complejidad de la existencia, cualquier intento de definir lo divino es limitado y, en última instancia, inefable. A través de reflexiones filosóficas y ejemplos de la literatura mística, el autor muestra cómo las palabras a menudo fallan al intentar capturar la profundidad de la experiencia espiritual. Este capítulo invita a los lectores a aceptar la limitación del lenguaje y a explorar la idea de que la verdadera comprensión de lo divino puede ir más allá de las palabras. Capítulo 25. Hombres de poca fe. Este capítulo examina la crisis de fe que enfrentan muchas personas en la actualidad. El autor reflexiona sobre cómo la modernidad y el escepticismo han llevado a una disminución de la fe en las instituciones religiosas y en la idea de Dios. A través de relatos de personas que han luchado con su fe, el autor muestra cómo la duda puede ser una parte natural del viaje espiritual. Este capítulo invita a los lectores a reconocer que la fe no siempre es un camino lineal y que las crisis de fe pueden ser oportunidades para un crecimiento más profundo y una comprensión más matizada de lo divino. Capítulo 26. El sueño de la sinrazón. El autor analiza la locura y la irracionalidad en la experiencia humana. Reflexiona sobre cómo la sinrazón puede influir en nuestras creencias y decisiones, y cómo puede ser un obstáculo para la búsqueda de la verdad. A través de ejemplos de la historia y la literatura, el autor muestra cómo la locura puede manifestarse en la vida cotidiana y cómo las personas han lidiado con la irracionalidad. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo la razón y la fe pueden coexistir y cómo la búsqueda de la verdad a menudo implica confrontarla sin razón. Capítulo 27. Evolución. El autor aborda la teoría de la evolución y su impacto en la comprensión de la vida y la existencia. Reflexiona sobre cómo la ciencia y la religión pueden coexistir y cómo la evolución plantea preguntas sobre el propósito y el diseño en el universo. A través de ejemplos de descubrimientos científicos y debates teológicos, el autor muestra cómo la evolución puede enriquecer nuestra comprensión de la creación y de la divinidad. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo pueden integrar la ciencia y la fe en su propia búsqueda de significado. Capítulo 28. Pasión por lo absoluto. Aquí, el autor explora la búsqueda humana de lo absoluto y lo trascendental. Reflexiona sobre cómo esta pasión puede manifestarse en diversas formas, desde la religión hasta la filosofía y el arte. A través de ejemplos de figuras históricas y contemporáneas que han dedicado sus vidas a la búsqueda de la verdad y la belleza, el autor muestra cómo esta búsqueda puede ser tanto una fuente de inspiración como de frustración. El autor argumenta que la necesidad de encontrar algo más grande que uno mismo es una característica fundamental de la experiencia humana. Este capítulo invita a los lectores a considerar sus propias aspiraciones y deseos de trascendencia, y cómo estos pueden influir en su vida cotidiana y en su relación con lo divino. Capítulo 29. La piedra negra. El autor utiliza la metáfora de la piedra negra para representar la carga de la duda y la incertidumbre. Reflexiona sobre cómo esta carga puede afectar nuestra fe y nuestra búsqueda de significado. A través de relatos de personas que han enfrentado momentos de crisis y desilusión, el autor muestra cómo la piedra negra puede ser un símbolo de las luchas internas que todos enfrentamos. Sin embargo, también se discute cómo esta carga puede llevar a un crecimiento personal y a una comprensión más profunda de uno mismo y de lo divino. Este capítulo invita a los lectores a reconocer sus propias piedras negras y a encontrar formas de transformarlas en oportunidades para el aprendizaje y la reflexión. Capítulo 30. En nombre del Padre. El autor examina la figura del Padre en la religión y la espiritualidad.
reflexiona sobre cómo la relación con la figura paterna puede influir en nuestra comprensión de Dios y en nuestras creencias. A través de anécdotas personales y ejemplos de la literatura y la historia, el autor muestra cómo la figura del padre puede ser tanto una fuente de amor y apoyo como de conflicto y dolor. Este capítulo invita a los lectores a explorar su propia relación con la figura paterna y a considerar cómo esta relación puede afectar su percepción de lo divino y su vida espiritual. Capítulo 31. La redención de las almas. El autor aborda el concepto de redención y su importancia en diversas tradiciones religiosas. Reflexiona sobre cómo la idea de redención puede ofrecer esperanza y significado en medio del sufrimiento y la incertidumbre. A través de relatos de personas que han experimentado transformaciones profundas en sus vidas, el autor muestra cómo la redención puede ser un proceso de sanación y renovación. Este capítulo invita a los lectores a considerar sus propias experiencias de redención y a reflexionar sobre cómo pueden encontrar un sentido de propósito y conexión en sus vidas. Capítulo 32. El paraíso perdido. Este capítulo reflexiona sobre la noción de un paraíso perdido y cómo esta idea ha influido en la espiritualidad y la búsqueda de la felicidad. El autor analiza cómo la nostalgia por un estado ideal puede motivar la búsqueda de significado en la vida actual. A través de ejemplos de mitologías y tradiciones religiosas, el autor muestra cómo la idea de un paraíso perdido puede ser tanto una fuente de inspiración como de desilusión. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo pueden encontrar su propio paraíso en el presente, a pesar de las dificultades y las pérdidas que han enfrentado. Capítulo 33. Ser, tiempo y materia. El autor explora las interrelaciones entre el ser, el tiempo y la materia. Reflexiona sobre cómo nuestra comprensión del tiempo afecta nuestra percepción de la existencia y de lo divino. A través de ejemplos de la filosofía y la ciencia, el autor muestra cómo el tiempo puede ser visto como un elemento que da forma a nuestra experiencia de la realidad. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo su relación con el tiempo puede influir en su búsqueda de significado y en su comprensión de lo sagrado. Capítulo 34. Vejez. El autor aborda el tema de la vejez y cómo esta etapa de la vida puede influir en la fe y la espiritualidad. Reflexiona sobre la sabiduría que puede venir con la edad, así como los miedos y las inseguridades que pueden surgir al acercarse al final de la vida. A través de relatos de personas mayores que han encontrado significado en sus experiencias, el autor muestra cómo la vejez puede ser un momento de reflexión y búsqueda de conexión con lo divino. Este capítulo invita a los lectores a considerar cómo pueden enfrentar la vejez con gracia y propósito, y a reconocer el valor de las lecciones aprendidas a lo largo de la vida. Capítulo 35. Mi madre. En el capítulo final, el autor comparte una reflexión personal sobre su madre y su influencia en su vida y creencias. El autor utiliza esta figura materna como un símbolo de amor, sacrificio y conexión espiritual. A través de anécdotas sobre su infancia y los valores que su madre le inculcó, el autor muestra cómo la relación con ella ha moldeado su comprensión de la fe y de lo divino. La figura materna se presenta como un refugio en momentos de duda y angustia, y su amor incondicional se convierte en un reflejo de la gracia divina. Este capítulo invita a los lectores a considerar la importancia de las relaciones familiares en su propia búsqueda espiritual y a reconocer cómo estas conexiones pueden ofrecer consuelo y significado en medio de la incertidumbre. Al cerrar el libro, el autor deja a los lectores con una sensación de esperanza y la idea de que, aunque la vida esté llena de preguntas sin respuesta, el amor y la conexión humana pueden ser faros de luz en el camino hacia la comprensión de lo sagrado. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.